El siguiente programa es una presentación de www.lavozDeLaEsperanza.fm. La familia es el centro de la sociedad y el mayor tesoro de la humanidad. Ella congrega a padres, hijos y hermanos en el compartir y realizar. En ella se sueña, se sufre, se ríe y se llora. Por eso la familia es nuestra invitada principal a La Familia Todo un Cuento. Programa institucional realizado y presentado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia. Aquí en www.lavozDeLaEsperanza.fm, desde Armenia, Quindío, Colombia, para todo el mundo. Familia comienza en cualquier de repente. Buenos días, amables oyentes. Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa La Familia Todo un Cuento, desde Armenia, Quindío, Colombia, para todo el mundo a través de lavozDeLaEsperanza.fm. Laboramos para ustedes Elsie de Jesús Zapata y Julián Ramírez David, miembros del equipo de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios en la práctica de la espiritualidad conyugal, familiar o personal. Para empezar, queremos compartir con ustedes una reflexión a manera de ambientación sobre la Biblia y su actuar en nosotros. Para las personas que nos siguen por nuestra página en Facebook, La Familia Todo un Cuento, allí la pueden encontrar en formato PowerPoint. El canasto de carbón. Se cuenta la historia de un anciano que se mantuvo en una granja en las montañas de Kentucky Oriental con su joven nieta. Cada mañana, el abuelo se sentaba temprano en la mesa de la cocina para leer su vieja y estropeada Biblia. Su nieta, que quería ser tal como él, intentó imitarlo de cualquier manera. Un día la niña preguntó: Abuelo, yo intento leer la Biblia. Me gusta, pero yo no la entiendo. Y lo que logro entender se me olvida en cuanto cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?, preguntó la niña. El abuelo calladamente dejó de echar carbón en la estufa y dijo: Baja el canasto de carbón y ve al río y tráeme un canasto de agua. La niña hizo tal y como su abuelo le había dicho, aunque toda el agua se salió antes de que ella pudiera volver a la casa. El abuelo se rió y dijo: Tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez. Y la envió nuevamente al río con el canasto para intentar de nuevo. La niña corrió más rápidamente, pero de nuevo el canasto estaba vacío antes de que llegara de vuelta a casa. Ya sin respiración, le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto, y fue a conseguir un balde a cambio. El anciano le dijo: Yo no quiero un balde de agua. A estas alturas, la niña sabía que era imposible, pero quería mostrar a su abuelo que aun cuando corriese tan rápido como podía, el agua se saldría antes de que llegase a la casa. Ya sin poder respirar, dijo: Mira, abuelo, es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil?, dijo el anciano. Mira dentro del canasto. La niña miró el canasto y por primera vez comprendió que el canasto parecía diferente. En lugar de un sucio canasto carbonero, ahora estaba limpio. Hija, dijo el abuelo, esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedes entender o recordar todo, pero cuando la lees, te cambiará el interior. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas, para cambiarnos desde adentro
y lentamente transformarnos en la imagen de su Hijo. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 4:12. Que Dios los bendiga. Después de escuchar esta reflexión, vamos a entrar en materia con el primer segmento de nuestro magazine que se llama Y caminaron con Dios. Muy bien, queridos oyentes, continuando entonces con el tema anterior, que si ustedes lo recuerdan, fue relacionado con la espiritualidad conyugal y familiar. Hay personas que nos han escrito a nuestro correo preguntándonos dónde encontrar elementos para alimentar su espíritu y crecer en la relación con Dios a nivel personal, conyugal y familiar. Entonces, para eso, aquí nuestra compañera les tiene la respuesta para que todos ustedes sepan cuál es, por decir algo, el botiquín o el kit de herramientas donde ustedes van a poder conseguir lo necesario para alimentar esa espiritualidad. La verdad, Julián, es que hoy en día buscamos continuamente guías en religiones y creencias universales, charlas de superación personal en los medios de comunicación y redes sociales que nos permiten accesar. ¿Todo ello para qué? Pues para adquirir conocimientos de toda clase, y en este campo de la espiritualidad nos desgastamos en la búsqueda de autores que toquen las fibras de nuestro corazón y de nuestro espíritu, en los diversos momentos que tenemos de nuestra cotidianidad, como también cuando estamos como mal, cuando estamos con problemas en la casa, cuando tenemos circunstancias dolorosas, cuando vivimos un día a día conflictivo. Y muchas veces desconocemos que el Señor nos ha dejado una herramienta valiosísima que casi siempre es ignorada y tal vez considerada de poca importancia. Es la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. La tenemos sí como un elemento decorativo, pero no como libro guía. Esto hace que no aprovechemos todas sus enseñanzas. Sí, Elsie, la verdad es que uno se da cuenta que muchas personas se esfuerzan por conseguir una Biblia, inclusive la más bonita, esa que viene en edición de lujo, y le compran un atril muy elegante y la colocan en la sala, en el lugar más importante de pronto de la casa. Inclusive, como decíamos en el programa anterior, llegan a hacer hasta un altar con ella, pero solamente se queda allí. Ya para leerla, para ponerla en la práctica, la gente dice, no, qué pereza. Entonces, lastimosamente, la tenemos, pero solamente por adorno. ¿Qué más tienes tú para complementarnos, Elsie? Mira, ya en la vida familiar es importante tener claro, como lo dice este autor Gregorio Vivaldi en el libro de la Biblia sobre la familia, la palabra de Dios es el fundamento de cada acción evangelizadora. Esto significa que los esposos cristianos, para ser capaces de ofrecer un testimonio auténtico de su confianza en Dios, pues están constantemente invitados a confrontarlo personal, lo de pareja, con la Biblia y lo familiar. Yo también digo que como tutores y mentores de sus hijos, pues tomarla como base para su proceso formativo. A veces creemos que la Biblia no tiene nada para decirnos a una realidad actual, y resulta que ahí es donde encontramos como los criterios de acción, como los lineamientos con los cuales sí podemos dirigir las conciencias y todo el proceso formativo en valores de nuestros hijos. Efectivamente, Elsie, queridos oyentes, en la Sagrada Biblia tenemos el testamento que Dios nos ha dejado como sus hijos que somos para que seamos felices. Lastimosamente, esa felicidad nos pasamos la vida buscándola donde no está. Pero yo me cuestiono y también me atrevo a cuestionarlos a ustedes, estimados oyentes. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros, un día cualquiera, nos dicen que una persona muy importante nos ha dejado un testamento y que un determinado día vendrá un representante suyo para dárnoslo a conocer? Lo primero que hacemos es alegrarnos, ¿verdad? Ponernos la mejor pinta y disponer todo para cuando llegue el momento que nos lean el testamento, para descubrir eso maravilloso que nos han dejado de herencia. La palabra de Dios es eso maravilloso que Dios nos ha entregado, pues contiene todos los parámetros para que en la vida presente estemos bien y podamos aspirar a una vida eterna y feliz con Él. Sí, la verdad es que si seguimos el ejemplo de nuestros antepasados en la fe,
encontraríamos cómo ellos supieron utilizar este regalo para alcanzar las promesas de Dios. Anteriormente pues no teníamos la Biblia como la tenemos hoy, teníamos los libros sagrados, mas sin embargo ellos nos enseñaron cómo tomarlos, cómo asimilarlos y cómo sacar de ellos lo mejor. Si vemos el libro del Éxodo capítulo 21:17 en el que Moisés recibe la ley de Dios con la cual guía a su pueblo a la tierra prometida, así también los padres de hoy pueden tomar este texto y muchos otros para compartirlo con sus hijos, aterrizándolo a su cotidianidad y aprovechándolo para formar su conciencia y su fe. Y Jesús también nos enseña con su actuar que la palabra de Dios es viva y eficaz, como lo comentábamos hace un momento, y que se cumple todo lo que en ella está escrito. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 4, del versículo 6 al 23, el mismo Jesucristo nos muestra el respeto con el que se debe proclamar, cómo seguirla, cómo ella se convierte en respaldo para su actuar y su misión, y la da también a conocer a todos sus discípulos. Con ello nos muestra cómo nosotros también podemos hacerlo con los miembros de nuestra familia y con todos nuestros conocidos. Es importante tener en cuenta lo que acabas de decir, o sea, el respeto con el que se toma la palabra de Dios. No es cualquier libro, no es cualquier palabra, son las enseñanzas, las guías, todo lo que Él quiere darnos a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los reyes, a través de la historia de un pueblo que lo sintió actuar en su vida. Entonces es importante saber cómo se proclama. A veces tenemos el libro, pero no lo sabemos tratar. A veces no sabemos buscar, no lo conocemos, sencillamente lo tenemos. Es importante también, y es claro en ello, cómo se proclama. Un papá, ¿cómo proclama esa palabra de Dios? Un hijo, ¿cómo proclama la palabra de Dios para sus padres? Yo en mi consulta, Julián, escucho que varios jóvenes me dicen, lo que pasa es que mi papá me manda, pero no hace. Y yo últimamente he cogido la palabra de Dios y se la he proclamado. Se la he leído y le he dicho, vea, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, los hijos también enseñan a los padres, pero los padres somos los llamados a generar en ellos el buen hábito de escuchar, de leer, de apropiarse de la palabra de Dios. Concluyendo un poco, entonces, se trata de ¿qué? De favorecer la relación personal, la relación conyugal y la relación familiar con Dios. ¿A partir de qué? De la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el primer paso entonces, Julián? Es leer la Biblia, tocarla, sacudirla de vez en cuando. Yo diría que todos los días, porque la frecuencia nos va acercando mucho más a la pedagogía de Dios. Realmente acercarse a la Sagrada Escritura es una bendición. Hoy la tenemos. Anteriormente la gente no podía leer la Biblia. Anteriormente era casi que pecado tomarla en sus manos. Era necesario que una persona consagrada nos la diera a conocer. Y hoy en día que tenemos la gloriosa maravilla de tenerla en nuestros hogares, no la utilizamos. La dejamos como el último de los libros para tomar. Entonces, para cerrar este primer bloque de nuestro programa, queremos dejarlo con esta pregunta a manera de reflexión. ¿Con qué frecuencia nos acercamos a la Sagrada Escritura? Vamos a unos primeros mensajes comerciales y ya regresamos con ustedes. Está usted escuchando La Voz de la Esperanza.fm. www.lavozDeLaEsperanza.fm llega a sus corazones con la luz del Espíritu Santo, que nos alcanza para comunicarles que Dios está cada día más cerca de todos los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Hola Pili, ¿cómo vas? Te veo como desanimada, ¿qué te pasa? Ay, bendita, supieras que me está sucediendo tantas cosas. Bueno, a ver, cuéntame. Imagínate que estamos pasando con Alberto por una crisis tan tenaz. ¿Cómo así? ¿Crisis de qué o qué? No, mijita, pues se me juntó todo, porque estamos mal como pareja, en la parte económica, y eso no es nada. Y es que hay más.
Pues sí, mijita. Lo mejor de todo es que parece que estoy en embarazo. Y no pues que solo se iban a quedar con Salomé. Ah, sí, eso era lo que pensábamos. Pero ya sabes que en estas cosas no manda sino Dios. Estoy totalmente de acuerdo, pero si fuera así, no les queda sino agradecer, hacer oración y encomendarse al Señor. Ah, sí, pero ¿qué hago con el resto de cosas? Bueno, hay que empezar a hacer unas tareas para tratar de mejorar lo que los rodea. Yo te recomiendo que busquen ayuda en la pastoral familiar de la diócesis. Ay, no, qué pereza, ir a hablar allá con curas. Yo con tantos problemas que tengo, no. No, Pili, yo hace un tiempo pasé por lo mismo, y no son solo curas, es un gran equipo que conforma la pastoral familiar. Ah, ¿sí? ¿Y yo a dónde llamo o qué? Al 741-4171, extensión 409. Ahí hablas con la secretaria y pides una cita. Ah, listo, espérame, yo lo apunto. Muy bien, queridos oyentes, estamos nuevamente de vuelta a nuestro programa La Familia Todo un Cuento. Ahora estamos en esta sección de nuestro magazine. Ay, mijito, si yo le contara. Con la presencia de Julián Ramírez Zuluaga y de Viviana Herrera. Ellos hacen parte del movimiento Vía Pacis, son los responsables para América Latina y el Caribe y pues más concretamente también aquí en nuestra ciudad Armenia y en el Quindío. Y queremos preguntarles a ellos que nos compartan desde su punto de vista familiar cómo ha sido la experiencia que han tenido con la palabra de Dios en este manejo de la espiritualidad. Vamos primero con Julián o Viviana. Bueno, vamos primero con Julián. Muy buenos días a Julián y a todos los oyentes de La Voz de la Esperanza. Como decía usted, somos una pareja de esposos, llevamos ya 14 años de vida matrimonial, tenemos un hijo de 12 años, Juan Diego, y hemos tenido esta llamada del Señor hace ya más o menos 12 años a abrazar esta espiritualidad de la asociación Vía Pacis. Qué bueno que podemos participar hoy de este espacio con la familia. Bueno, creo que con mi esposa hemos experimentado la acción de Dios en nuestro matrimonio desde su palabra. Cuando nosotros nos casamos nos dijeron que el matrimonio era de 3 y entonces descubrimos que era entre la pareja y Dios. Una pareja católica busca siempre la bendición de Dios para su hogar y no solo en el momento del sacramento, sino que hay que alimentar continuamente esa relación con Dios. Nuestra experiencia fue progresiva con la palabra. El movimiento nos ha ayudado mucho a acercarnos a ella, a conocer cuál es el proyecto de Dios para la familia a través de la palabra. Nosotros hemos descubierto que del Génesis al Apocalipsis, los 73 libros de la palabra de Dios hacen propuestas muy concretas para vivir unidos a Dios desde la familia. Y algo muy bello es que hemos ido aprendiendo poco a poco a que la palabra se pueda encarnar en nuestra cotidianidad. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino desde nuestras mismas vivencias de la cotidianidad podemos encarnar la palabra. Hemos iniciado pues a estudiarla. Tuvimos la oportunidad de participar de algunos cursos bíblicos para poder comprender mejor la estructura, la forma en que está presentada la palabra de Dios. Y yo creo pues con Vivi coincidimos que el primer paso que dimos fue empezar a leerla todos los días, a que no pase un solo día de nuestras vidas sin acercarnos a ella. Y empezamos una experiencia muy bella de la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Fuimos aprendiendo poco a poco cómo podemos volver concreta la palabra de Dios, cómo llevarla a nuestra vida a través de la Lectio Divina. Pero antes de ese encuentro con la palabra de Dios, habían muchas dificultades en las vidas de ustedes, o sea, problemas de pronto de incomprensión, de intolerancia que afecta a los matrimonios, que como que al principio se nos acaba la ilusión y parece que es que ya como que no nos entendemos, es mejor que nos abramos y cada uno por su lado. ¿Por qué no nos cuentan un poquito acerca de eso antes del encuentro con la palabra de Dios? Cuéntanos, Viviana, tú por favor. Bueno, buenos días para todos. Desde el inicio de nuestra relación, pues nosotros vivimos un tiempo primero en unión libre, ¿cierto? No le veía al inicio como la importancia del sacramento del matrimonio. Lo que decía Julián es muy cierto. Cuando uno está
como fuera de las manos de Dios, que no vive el sacramento, pues suceden muchas cosas, y veíamos que en nuestra relación eso era lo que estaba pasando. Vivíamos muchas situaciones de conflicto, que hasta el punto de decir, bueno, ya no más, sigamos con otras cosas. Pero la palabra de Dios nos ha ayudado a través de una familia, también de una pareja de esposos que empezaron a decirnos, bueno, confíen más en Dios, en la palabra que se presenta para cada día, y lo iniciamos a hacer. Y hemos visto pues que Dios se manifiesta en todos los momentos de nuestra vida familiar. Y desde ese mismo momento iniciamos con la lectura orante de la palabra todos los días. En lo posible la hacemos pues en pareja o en familia, pero si no, es el compromiso personal de cada uno orar por el otro. Bueno, sí, como decía Viviana, nosotros fuimos haciendo un proceso de vida familiar. Por circunstancias personales tuvimos un tiempo, un año, fue precisamente de convivencia en unión libre, y fue un año muy complicado. Aunque conocíamos la palabra, pues no éramos tan asiduos en ese tiempo en que estuvimos así, sin el sacramento del matrimonio. Pero con la preparación ya del cursillo prematrimonial, y también con la asesoría de algunas personas de nuestro movimiento, nos fueron haciendo entender la importancia de que una pareja católica escuche la palabra de Dios, cuál es el proyecto de Dios para la familia. Y claro, nosotros antes vivíamos, como viven todos los hogares, situaciones de incomprensiones, de dificultad. Lo raro es que no tengamos las herramientas espirituales inmediatas para poder recomponer la unidad, el perdón, la reconciliación. Y yo creo que la cercanía con la palabra de Dios, por ejemplo, recordamos un texto que nos marcó mucho, que no se oculte el sol en vuestro enojo, nos dice la palabra de Dios, es decir, que no se vayan a dormir bravos, que no se vayan a la cama sin reconciliarse o sin por lo menos decirse una palabrita de cariño si algo sucedió durante el día. Y así, de manera muy sencilla, muy práctica, empezamos como poco a poco a dejar que Dios actuara en su palabra. Y un día escuchamos una frase muy linda que dice que la palabra de Dios, como la lluvia, cae sobre la tierra y no vuelve y no retorna a Dios sin que ella dé fruto. Poco a poco hemos ido experimentando frutos de la lectura de la palabra de Dios y también de la vida sacramental y de otros mecanismos, otras herramientas que la Iglesia nos propone a la familia. Algo que es muy usual, que es muy normal y sobre todo, perdóneme Viviana y las señoras que nos están escuchando, pero por lo general las señoras se enojan y guardan silencio 3 días. Y eso es algo que afecta a nuestra relación. Eso me pasa a mí también, o me pasaba a mí también personalmente con mi esposa, hasta que también tuvimos ese encuentro con Dios y nos dimos cuenta que estábamos por el camino equivocado. Pero uno, sin las herramientas adecuadas y sin la orientación de la palabra de Dios, verdaderamente que se enoja y guarda silencio 3 días, y eso no sabe uno el daño tan grande que le hace, porque se va llenando uno de rencores y de odios. Sí, Julián, es cierto lo que tú dices, aunque ya no guardamos silencio 3 días, sino que lo que decía Julián de la palabra que nos ha impactado, de que no se termine el día sin que hayamos estado reconciliados. Uno de nuestros asesores espirituales nos decía, puede ser la última vez que usted lo vea vivo, y si se va a dormir enojado, ¿cómo va a hacer pues para volver a reconciliarse? Entonces es algo que nos debe marcar a cada uno de nosotros, estar reconciliados, a pesar de las dificultades, tratar de buscar la mejor manera de estar en gracia de Dios. Julián, ¿quieres aportarnos algo, por favor? Claro que sí. Nosotros, como dice mi esposa Viviana, en ese proceso de encuentro con la palabra, fuimos encontrando algunos textos muy bellos, por ejemplo el de Mateo 7:26, el que habla: quien escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Fuimos entendiendo poco a poco a través de esta palabra de Mateo 7:26 cómo hay que construir la casa, la familia sobre la roca firme que es Cristo. Y nos encontramos un texto de nuestro movimiento que sea la oportunidad también para promocionarlo aquí en este espacio, que se llama La Biblia en la vida de la familia, donde de una manera muy práctica nos enseña cómo vivir la palabra en la cotidianidad, cómo el momento de la mesa es un momento en el que compartimos el almuerzo en familia,
cómo desde la palabra de Dios nos enseña a vivir esos momentos de la vida familiar, el abrazo, la bendición, la despedida. Es un libro bien bonito que se llama La Biblia en la vida de la familia y que lo pueden conseguir aquí en la diócesis. Y a propósito de lo que tú dices, ¿cómo de una manera práctica una pareja que está empezando, una pareja que está en dificultades, una pareja que está bien pero que ya lleva muchos años de convivencia, cómo pueden hacer para diariamente acercarse a la palabra de Dios y que no se vuelva algo aburrido, sino que antes sea un motivante para que el día sea más llevadero? Bueno, hoy la gente quiere estar en forma y vamos a un gimnasio, hacemos algunas actividades diarias físicamente, ¿cierto? Podemos decir que entrenarnos en la lectura de la palabra es todo un gimnasio espiritual para una pareja que está iniciando, que tiene dificultades. ¿Cuál es el primer paso? Abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Siempre que nos acerquemos a la palabra hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender las palabras del Señor. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos lo explicaría todo. Y hoy en día la Iglesia nos ofrece muchos medios. Por ejemplo, está el librito de 5 minutos en familia. A nosotros nos ha servido también mucho ese libro, porque tiene prácticamente el esquema de la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. Viene el texto bíblico, viene una oración y de la palabra sacamos un compromiso para vivir la palabra cotidianamente. Y de allí nos alimentamos para el recorrido largo que tenemos del día. Exacto. Así es. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes, Viviana y Julián, para involucrar a sus hijos o a su hijo, concretamente en este caso, en el movimiento? ¿Cómo participan los hijos del movimiento Vía Pacis? Bueno, es complicado hoy en día que los jóvenes como que le sigan el ritmo a los padres en cuanto tiene que ver con la religión. Y ha iniciado con nosotros prácticamente desde que estaba en el vientre materno, ¿cierto? Hemos empezado como a contarle de Dios. Antes de que, digámoslo así, él entrara en comunión directa con él, con la primera comunión, empezábamos desde el vientre materno a hablarle de Dios, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, pues ellos también tienen la necesidad de irse identificando. Pues al principio Juan Diego nos acompañaba a todos los encuentros de comunidad, pero veíamos que a veces se cansaba, se fatigaba, entonces no insistíamos tanto en que asistiera, sino que darle ese ejemplo para que él se contagiara y él pudiera seguir por sí solo. Hoy en día los jóvenes, más que palabras, más que sermones, necesitan es el testimonio de los demás, ¿cierto? Entonces hemos iniciado con Juan Diego ese proceso de que él vea lo que nosotros practicamos, de que él sienta que lo que nosotros decimos lo vivimos, y así ha empezado también a decir, bueno, yo quiero ir al encuentro hoy, quiero estar con los jóvenes de la comunidad, quiero conocer un poquito más, présteme algún libro para leer, y hemos visto que es mejor así, a que obligarlo a ir a los encuentros o hacerle sentir de que era necesario que estuviera allí. Entonces hemos iniciado de una manera tranquila, dejándolo también su espacio, pero hemos visto que ha sido muy fructífero esta experiencia que estamos haciendo con él. Pero la clave fue involucrarlo desde que estaba niño. Sí, esa fue la clave, claro. Empezamos a contarle, en torno a nuestro movimiento también tenemos el espacio de los niños, entonces veíamos que las catequesis o las charlas de formación que dábamos para los niños eran muy interesantes y empezamos también ahí a decir, este es el espacio para los niños, decimos nosotros a bajar el texto de Dios, ¿cierto? Ponerlo al nivel de los niños para que de una manera práctica y sencilla ellos también entren en ese contacto con Dios. Viviana, ¿y Juan Diego también hace parte de la oración diaria? Sí, Juan Diego también hace parte de la oración diaria. A veces él es el que nos recuerda, hagamos la oración que no la hemos hecho. Juan Diego tiene el sentimiento de orar por los demás. Cuando alguien está en dificultad dice, mami, recordemos orar por el niño de la escuela que me pidió oración, por la abuelita de tal niño. Entonces hemos visto de que muchas veces él nos da un gran testimonio de la oración por los demás. Quienes están escuchando dirán, no, ese niño, eso mejor dicho. Oiga, pero es un niño normalito, tremendo, como decimos por acá en las familias, es una papeletica completa. Pero pues, no sé, Dios va haciendo como su obra. Nosotros en el movimiento vivimos la liturgia de las horas. Nos proponemos por lo menos las laudes.
Y ese es un encuentro ya con la palabra, porque la liturgia de las horas está compuesta por los salmos, por cánticos, ¿no? Toda la liturgia de las horas son textos de la palabra, y entonces rezamos la liturgia de las horas. Y en la noche las completas antes de irnos a acostar. Y no sé, los niños de escuchar quedamos aterrados de que él se aprendió, por ejemplo, el cántico de Simeón, que es el cántico que uno hace antes de irse a acostar en las noches. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, y él ya lo recita y ya pide que lo hagamos en la noche. Entonces, hay que ir con mucha paciencia. Yo sé que hay papás que nos están escuchando y dirán, no, estos hijos un poco tan difícil, tan complicado contagiarlos, animarlos del tema espiritual, porque hay papás que nos cuentan, sufren por eso, dicen, mire, pienso que hay que ir con calma, hay que hacer como Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y poco a poco con el ejemplo. No es que seamos pues los super papás que demos el ejemplo todo el tiempo, porque hoy en día los jóvenes y los niños lo cuestionan a uno, y eso tiene uno que cuidarse mucho y ser coherente, porque ellos no, como decimos, no tragan entero, y más en temas religiosos, en temas que son de comportamiento y de conducta. Entonces la clave para los muchachos y para los papás que tienen a los hijos y quieren involucrarlos es paciencia, testimonio y oración. Sí, nosotros claro. Los papás tenemos que hacer cosas por nuestros hijos, involucrarlos en esto desde el principio, porque si los dejamos, como muchas personas equivocadamente dicen, no, es que yo lo dejo a él hasta cuando él tenga conciencia y que él decida, de pronto ya es muy tarde y ya le van a coger pereza a las cosas del Señor. Estamos de acuerdo, Julián, sí. Bueno, vamos un momentico a unos mensajes interesantes y más adelante volvemos con Viviana y con Julián Ramírez, que nos seguirán acompañando un momento más en nuestro programa. Ya regresamos. El nombre del santo, Juan Pablo II, vive en el corazón de los quindianos. Es una alegría para el Papa saber que colaboráis con él en esa obra misionera que Jesús le ha encomendado para llevar el Evangelio a todo el mundo. Sí, sois mis colaboradores. El Seminario Mayor Juan Pablo II invita al banquete concierto Bodas de Plata el 22 de mayo a las 7:30 de la noche en el Centro Metropolitano de Convenciones, con la presentación del émulo de José José en el programa de televisión Yo me llamo José José. Qué triste fue decirnos adiós. Casi todos sabemos que... Con un aporte voluntario de tan solo 20.000 pesos, contribuye con el Seminario Mayor de Armenia. Participa del banquete y disfruta del concierto de José José. Hoy he vuelto a recordarla. Invita la Diócesis de Armenia y la Voz de la Esperanza.fm. El triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio. Ella no me quiso hablar. Estoy tan aburrido, hermano. Anoche volví a pelear con mi esposa y lo peor de todo fue que los niños nos escucharon. Oiga, hermano, pero eso ya está muy reiterativo. ¿Por qué no buscan ayuda profesional? No, es que eso es muy harto que se le metan en la vida de uno. No, mira que yo hace mucho pasé por lo mismo y en la pastoral familiar me dieron herramientas para solucionar el problema. La verdad es que nadie se prepara para ser pareja y eso no es fácil, pues son dos mundos diferentes que se unen sin mayor preparación. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿A dónde voy? ¿A quién llamo? A la pastoral familiar de la Diócesis de Armenia, al teléfono 741-4171, extensión 409, y pides una cita, o si lo prefieres, puedes ir personalmente a la calle 23, número 1226, oficina 409. Ellos tienen quien te oriente, te aseguro que no te vas a arrepentir. Piensa que tu familia lo vale todo, y tus hijos merecen crecer con sus padres. Bien amigos, estamos de nuevo con nuestro programa La Familia Todo un Cuento y ahora en esta sección que se llama Con el tiempo aprendimos. Y está con nosotros el padre Julio César Lemus. Padre, buenos días, bienvenido a nuestro programa La Familia Todo un Cuento. Muy buenos días para todos. El padre Julio César Lemus es el delegado de la Pastoral Bíblica de la Diócesis de Armenia y él nos va a ilustrar un poco más sobre el tema que estamos tratando de la espiritualidad y sobre cómo sacar el mejor provecho a esta fuente de vida que es la Sagrada Escritura. Padre, desde el plano profesional y como guía espiritual, que es de muchas personas en su ser y quehacer
sacerdotal, ¿cómo actúa la palabra de Dios en el corazón del ser humano? Muy bien, yo considero que la Sagrada Escritura debe ser valorada a nivel personal para el crecimiento en la fe, pero sobre todo a nivel familiar y comunitario, en virtud de que la Escritura es la forma como Dios se hace letra para acompañar a su pueblo. Y si es pueblo, pues hablamos de grupo de personas. La realidad es que en la experiencia, por ejemplo, del apóstol Pedro, en algún momento de crisis de los apóstoles, donde Jesús les pregunta al final del capítulo 6 de San Juan, ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta que dio Pedro fue, ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, en la Escritura encontramos todo lo necesario para que nuestra vida presente tenga sentido y todo lo necesario para garantizar la vida futura. Muchas gracias, Padre, por su respuesta, por su orientación. Ahora, Padre, vamos con otra inquietud que tenemos. Popularmente se tiene la creencia que si uno lee mucho la Sagrada Escritura, que si uno lee mucho la Biblia, tiende a enloquecerse o de pronto a quedar más confundido que antes debido a la complejidad de algunos de sus textos. La pregunta, Padre, es la siguiente. Para una persona que tiene la intención de conocer la palabra de Dios, ¿cómo sería como la forma inicial y la manera más práctica de acercarse a ella para que la pueda entender más fácilmente? Y también, ¿cómo sería la forma de habituarse a leerla? O sea, adquirir el hábito de leerla a diario, que no sea solamente por una vez mientras estaba yo en un problema, sino que le cojamos como ese gusto para que podamos seguir con una rutina diaria de poderla leer y tenerla en nuestras manos, Padre. Muy bien, pues el planteamiento es muy interesante porque ciertamente antes del Vaticano II, la Sagrada Escritura no estaba en las manos del pueblo de Dios. Entonces la mentalidad era que era imposible leer la Escritura porque tal vez enloquecían. Hoy yo podría tomar ese planteamiento para decir que ciertamente el que lee en la Biblia se enloquece, pero se enloquece de amor a Dios, de las ganas de cumplir su voluntad, del deseo de dejar que el Señor guíe su camino. Cuando se pregunta sobre la mejor forma de hacer una lectura continuada de la Escritura, pues hay varias metodologías y varias pedagogías. Uno es seguir un poco la mentalidad de muchos de nuestros fieles que tienen el gusto de hacer la lectura litúrgica de la Escritura. Es decir, que van siguiendo en sus casas las lecturas que día por día se proclaman en la Eucaristía, que lleva un ciclo particular y es universalmente válido. Por eso muchos de nuestros fieles ya llegan a la misa y llegan con sus lecturas preparadas, oradas, y van a la celebración a ver qué cosas nuevas descubren en la predicación de sus sacerdotes. Pero hay otra lectura que es una lectura un poco más por gusto personal o particular. Si habláramos de un orden ideal para leer la Escritura, podríamos iniciar con la lectura de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego continuar con los Hechos de los Apóstoles y el resto de libros del Nuevo Testamento. Al terminar el Nuevo Testamento, que es como el fin de la historia y de la novela entre Dios y la humanidad, se puede entender el principio. Entonces se podría comenzar a leer después de eso el Génesis y los demás libros del Antiguo Testamento. Sí hay que evitar hacer de la Escritura un recetario, que algunas mentalidades religiosas lo entienden así. Por ejemplo, hay quienes abusan del azar y entonces toman su Biblia y la abren con los ojos cerrados y ponen el dedo, y lo que señala el dedo, según ellos, es lo que Dios les dice. Esa lectura es un poco peligrosa y no es metodológica. Otros quieren encontrar en la Escritura recetas para todo. Entonces uno encuentra por ahí libritos donde dice el salmo para la caída del cabello, salmo para el mal genio, salmo para no sé qué. La Biblia no se puede usar como recetario. Entonces es al contrario. Mi vida se adecúa a la palabra de Dios. Nunca que la palabra de Dios se adecúe a mi vida, porque Dios en cualquier momento tiene muchas cosas que decirnos. Por ejemplo, quien está en un matrimonio podría escuchar las lecturas que ese día se proclamaron en todo el mundo, y esa lectura tiene algo que decirle al recién casado, a aquel que está sepultando a su madre, a aquel que está bautizando a su hijo, y no acomodar la situación humana a la palabra de Dios.
Bueno, hablando precisamente de eso, de que muchas personas buscan para cada circunstancia, de todas formas sí hay textos que iluminan esas circunstancias cotidianas, como el momento del duelo, como el momento, digamos, del matrimonio de un hijo, o también la etapa que los hijos o que la familia o que la pareja está viviendo. De pronto, en la Sagrada Biblia hay algunos personajes que nos mostraron cómo asimilar esa palabra de Dios. ¿Qué personajes nos recomendaría a ustedes que pudiéramos tomar para esa vivencia familiar? Bien, sobre todo podríamos centrarnos en un texto básico del Antiguo Testamento, que es una oración solemne entre los judíos que se llama el Shema, donde se afirma que la primera orden que Dios da al pueblo es la escucha. Escucha Israel, y el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a renglón seguido dice, repetirás estas palabras a tus hijos, si estás acostado, levantado, si estás trabajando, descansando. Eso es propio de la tradición judía, que los padres sean también maestros espirituales de sus hijos desde los primeros momentos que se engendran. Por eso la estimulación temprana en los bebés no nació con la mentalidad contemporánea. Un papá judío desde el Antiguo Testamento, cuando se daba cuenta que su esposa estaba embarazada, más o menos desde el 3º o 4º mes, le recitaba las palabras de la ley en el seno de su mujer embarazada, con la certeza de que la criatura escuchaba, que la criatura iba creciendo en el conocimiento. Una vez que nacen los niños, sobre todo los varones, primero aprenden de memoria los textos de la ley y mucho después se aprenden a leer, porque entendieron que la palabra de Dios en la mente era parte obligatoria que el papá debía transmitir a sus hijos. Más adelante encontramos en una experiencia muy particular en el libro de Tobías un elemento sobre la espiritualidad conyugal. Tobías tuvo que casarse con una mujer que tenía una reputación un poco peligrosa. Llevaba 7 matrimonios y en la noche de bodas todos sus esposos morían. Y la orden de Dios a Tobías fue casarse con esa mujer. ¿Qué hizo Tobías? El día de bodas, en la noche, antes de ir al lecho, le dijo a la mujer, venga mi hija, recemos. Oraron a Yahvé y a esa mujer que le atormentaba un demonio, inmediatamente se extinguió con la fuerza de la oración. De allí que la oración en pareja, la oración conyugal es fundamental para poner a Dios a terciar, para que sea Dios el árbitro en medio de la relación, para que a Él se le encomiende el amor de pareja, la formación de los hijos, los proyectos del hogar. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, encontramos unos textos llamados códigos familiares que aparecen en las cartas de Pablo, sobre todo en la que aparece en la carta a los Efesios, donde hay una recomendación de los apóstoles, concretamente de Pablo, a los esposos que amen a sus mujeres, a las mujeres que se sometan a la autoridad de sus maridos cuando ellos reproducen la imagen de Cristo que da la vida por la iglesia, a los hijos que obedezcan a sus padres porque eso le agrada al Señor, a los padres que no exasperen a sus hijos, sino que les den capacidad de libertad, capacidad de autodecisión y no que solucionen todos los problemas de sus hijos. Ahí tenemos una buena cantidad entonces de herramientas desde la palabra de Dios para trabajar la espiritualidad. El libro de Tobías, el libro de los Efesios y básicamente lo que nos contaba el padre. Los papás como los responsables espirituales de los hijos. Repetirás estas palabras a tus hijos en todo tiempo, en todo momento, las grabarás en su corazón. Muy bien, padre, le agradecemos mucho por su presencia en nuestro programa. Lástima que el tiempo es tan cortico y que usted también mantiene muy ocupadito, pero posiblemente más adelante lo tendremos nuevamente, le haremos la invitación para que nos acompañe en otra temática especial que tengamos en nuestro programa, ya que usted es un experto en la materia. Muy bien, muchas gracias a ustedes también por la invitación, que Dios los bendiga. Gracias, padre, y Dios le pague por estar con nosotros. Bueno, vamos a otros mensajes de interés y ya regresamos nuevamente a La Familia Todo un Cuento. Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy más preocupada si le contara. ¿Y eso por qué, amiguita? Cuente a ver. Mira que tengo un atraso como de 15 días y eso me tiene tan mal. Y la verdad no sé qué hacer, porque no está entre mis planes embarazarme todavía. Bueno, ¿y si los tuviera qué?
No, mijita, ni pensarlo. Mis papás ya me lo advirtieron y además hasta aquí llegarían mis proyectos. Eso no puede pasar. Cuidado, no vayas a cometer una tontería. A veces parece que lo bueno sea malo, pero no es así. Recuerda que toda vida es sagrada. Mira, antes de tomar cualquier decisión, busca una buena orientación. En la pastoral familiar de la diócesis de Armenia encuentras opciones y te pueden ayudar con tu familia. Hola, ¿y eso dónde queda? En la calle 23, número 1226. La oficina es 409, teléfono 741-4171, extensión 409. Estoy tan aburrido, hermano, pero tan aburrido. Anoche volví a pelear con mi esposa y eso no es nada. Lo peor de todo fue que los niños nos escucharon. Perdóneme, hermanito, pero esto ya está muy reiterativo. ¿Por qué no buscan ayuda profesional? Ah, no, hermano, es que eso es muy harto que le metan en la vida a uno. Amiguito, yo hace mucho pasé por lo mismo y en la pastoral familiar me dieron muchas herramientas para solucionar el problema. La verdad es que nadie se prepara para ser pareja y eso no es fácil, pues son dos mundos diferentes, totalmente diferentes, que se unen sin mayor preparación. Bueno, hermano, ¿y cómo es la cosa? ¿A dónde voy o a quién llamo? En la pastoral familiar de la diócesis de Armenia, marcando el número 741-4171 con la extensión 409 y pides una cita, o si lo prefieres, puedes ir personalmente a la calle 23, número 1226, y es en la misma oficina 409. Ellos tienen quien te oriente. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Piensa en ti, piensa en tu familia. Tus hijos merecen crecer con sus padres. Contágiate. Vale la pena. Y seguimos con Viviana Herrera y Julián Ramírez, que son los responsables del movimiento Vía Pacis para América Latina y el Caribe. Ahora queremos preguntarles a ellos, empecemos con Viviana, un poco de la historia del movimiento. Primero, ¿qué significa Vía Pacis y cuál es la historia? ¿Dónde nace? Bueno, Vía Pacis significa Camino de la Paz. Antes nosotros teníamos el nombre de Chalón, antes de pasar a Vía Pacis. Y es toda una experiencia de vida y de cómo Dios se manifiesta en la vida de una familia. El movimiento inicia con una pareja de esposos, con Pablo Maino y Eliana Aloisi en Italia. Tenían un gran dolor de no haber podido tener hijos biológicos. Dios se manifestó a través de ellos, sobre todo a Pablo. Pablo siente ese llamado del Señor de dar a luz una comunidad donde se puedan engendrar muchos hijos espirituales, junto con un sacerdote también ya mayor, que estaba pues muy enfermo. Entonces él empezó a hacer como una experiencia de vida con esta pareja de esposos y empezaron a sentir el llamado de congregarse en torno a otras personas a la oración. Y de ahí pues podemos decir que ha iniciado el movimiento ya con Pablo como su cabeza, como fundador, y como cofundadores su esposa Eliana y el padre Doménico. O sea que siempre hay acompañamiento también de sacerdotes en el movimiento. Siempre está el acompañamiento del sacerdote, pues ahora ya son otros sacerdotes los que acompañan porque el cofundador ya falleció hace algunos años. Julián, cuéntanos por favor cuáles son los objetivos del movimiento, cuáles son las metas, hacia quién va dirigido. El movimiento es un movimiento de laicos, esa es como su identidad en la iglesia, un movimiento eclesial. Aunque está la figura del sacerdote, porque uno de los cofundadores fue don Domenico, un sacerdote italiano, los sacerdotes hacen parte del movimiento como asesores espirituales. Aquí en la diócesis tenemos un asesor que es el padre Carlos Arturo Ríos, nuestro asesor. El movimiento difunde un carisma que es el carisma de ser embajadores de reconciliación y del perdón. Nuestros fundadores sintieron la llamada de difundir el carisma buscando la paz, una paz como una plenitud de vida, una paz que viene de Dios y una paz que se concretiza en ejercicios de perdón y reconciliación. Primero, sanando nuestra propia historia. Muchos de nosotros queremos seguir a Dios y creemos que los obstáculos de nuestra vida, lo que nos ha acontecido, nuestra historia personal, son obstáculos para seguir a Dios. Y por el contrario, se vuelven trampolines. El Señor abraza esa debilidad nuestra
ese pecado, esas circunstancias difíciles, cuando se las entregamos a Él. Entonces eso es todo un ejercicio, primero de pacificación personal, propone el movimiento, la pacificación personal, para que nuestras relaciones cada día sean más reconciliadas, la relación conmigo mismo, la relación con Dios, la relación con la familia. No hacemos otra cosa diferente que lo que la Iglesia Católica pide, no nos inventamos cosas extraordinarias, no es un movimiento que trabaje con terapias, ni mucho menos. Nuestros pilares son la palabra de Dios, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, fundamental para nosotros vivir reconciliados desde el sacramento, la oración personal, la oración comunitaria, y obviamente hemos entendido que quien va buscando a Dios y se convierte a Dios tiene que convertirse también al hermano. Es muy fácil convertirse a Dios, pero al hermano que tengo ahí todos los días, al que comparte conmigo, es difícil. Entonces, en esa conversión al hermano hemos entendido otro objetivo del movimiento, y es la solidaridad con los más necesitados. Tenemos dos brazos grandes, el brazo de la espiritualidad, pero también el brazo de la parte social, poder realizar desde nuestras posibilidades económicas algunos proyectos sociales para compartir nuestros bienes con quienes más lo necesitan. Como lo decía Santiago, la fe acompañada con obras. Sí, señor. Así es. El movimiento está formado por laicos. Recordémosle a nuestros oyentes que los laicos somos todos los bautizados que no han sido ordenados. Está conformado por laicos, pero va dirigido a personas en particular, a parejas. ¿Es como una clínica de matrimonios o cómo lo podemos describir más ampliamente? El movimiento está abierto a todos, tiene sus puertas abiertas. En él cabe la pareja de esposos que tiene dificultades, los jóvenes, los niños, solo que se inicia a hacer un camino de formación, y entonces ya es donde uno empieza a buscar la profundidad y a echar sus raíces, y a medida que se va caminando junto con el hermano, pues entonces se van adquiriendo compromisos. ¿Y hay algún requisito para quien quiera ingresar a formar parte del grupo? A Vía Pachi se puede pertenecer de dos maneras. Según nuestros estatutos podemos ser miembros adherentes y miembros efectivos. Los miembros adherentes son como los simpatizantes, todos aquellos que van a nuestros encuentros, van a convivencias, a seminarios de sanación interior, están como respirando esa atmósfera de Jesús a través del movimiento, están allí, pero no dan pasos de compromiso mayor a abrazar el movimiento. Y ya quienes son más comprometidos son los miembros efectivos, los llaman nuestros estatutos. Esos miembros efectivos pasan por 2 años de una formación y luego viven una experiencia que se llama la alianza. Es un pacto entre Dios, nosotros y la comunidad, en el cual nos comprometemos a vivir en la iglesia, seguir a Jesús, porque no seguimos a personas, seguimos a Jesús a través de este carisma. Y ya viviendo la alianza, pues adquirimos unos compromisos más radicales. Entonces, no hay como un requisito de entrada, Julián. Están abiertas las puertas para todos, pero poco a poco uno va asumiendo unos compromisos. Por ejemplo, para hacer la alianza hay que ser mayor de edad. Ustedes, aparte de la Biblia, ¿manejan alguna literatura, algún otro material que sea propio del movimiento? Nosotros contamos con un teólogo biblista de la comunidad, contamos con personas que se han formado, han ido a la universidad, han sentido como esa necesidad de conocer más a Dios, ¿cierto? A ver su actuar en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Y entonces muchas personas de la comunidad han escrito libros. Nosotros tenemos una pareja de esposos que se dedican constantemente a publicar libros sobre la familia. La mayoría de la literatura está en italiano, entonces nosotros hacemos el proceso de hacer la traducción, porque también son temas de formación para nuestras comunidades locales. Entonces recientemente nos ha llegado un libro sobre la buena preparación para el matrimonio, todos los componentes que requiere esa buena preparación para dar este paso importante. También tenemos literatura muy adecuada a las etapas de formación. Estamos con una colección de folletos de formación. Cuando yo veo, por ejemplo, la experiencia de la nueva evangelización, que veo que hay un librito para cada etapa,
Coinonía, Querigma, Pueblo de Dios. Yo me pongo a comparar un poco con nuestro movimiento, que también para cada etapa tiene unos folletos para acompañar cada parte del proceso. Tenemos también un ministerio de música, que tenemos ya varias colecciones de CDs. Tenemos en la página web también material de formación, varios recursos para formarnos. Bueno, Julián y Viviana, para las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de www.lavozdelaesperanza.fm, ¿dónde los pueden contactar a ustedes las personas que quieran hacer parte del movimiento? Sí, Julián, en internet estamos en www.viapacis.info. Esa es nuestra página de internet. Deletremos, por favor, Pacis. P-A-C-I-S, Pacis. Y aquí en Armenia tenemos nuestra sede en el barrio Galán, detrás del Unicentro. Ahí nuestros encuentros son todos los lunes a las 7 de la noche. Contamos con la gracia también de que todos los miércoles hacemos adoración eucarística. Ese es uno de los pilares fundamentales de aquellas personas que quieren comprometerse más con Dios a través de la comunidad, la adoración eucarística. Pero también en Calarcá, ya desde hace algunos años, estamos haciendo presencia en el barrio La Huerta. Hay un grupo de personas que también están iniciando con esta experiencia de Vía Pacis, y allá el encuentro son todos los jueves también a las 7 de la noche. Y la comunidad más antigua, lo decimos nosotros, es donde inició la comunidad, fue en La Tebaida, también allá en el Colegio de las Hermanas Teresitas. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestros encuentros de formación y oración. ¿En qué tantos países está el movimiento? Sobre todo en Italia es donde hay más comunidades, se llaman comunidades locales. La primera comunidad que nació por fuera de Italia fue acá en Colombia, aquí en la diócesis de Armenia. Luego nació en África, ya en Kenia hay varias comunidades, en la India, donde hemos realizado proyectos sociales, y hace poco en Ecuador. Hemos hecho presencia en muchos países, Julián y fieles oyentes, pero desde la parte social inicialmente, en estos 35 años, donde había una calamidad, donde la iglesia estaba en necesidad, recogíamos fondos de nuestros diezmos, de nuestras actividades y apoyábamos proyectos. Pero luego la iglesia nos invitó a lanzarnos a llevar el carisma también a otros países, y estamos ahora en ese proceso de misión, de llevar el carisma a otras naciones. Ahora en el mes de julio tendremos el Congreso General de Vía Pacis, que se hace cada 5 años, y el tema central es la misión, cómo llevar la riqueza del carisma a otros lugares. ¿Y se va a llevar a cabo en dónde el Congreso? En Padova, Italia. Nuestro movimiento tiene la sede principal en Trento, en la famosa arquidiócesis de Trento, donde fue el Concilio de Trento. Pero vamos a realizar el Congreso en Padova, y vamos a tener la posibilidad de viajar 6 personas de acá de Colombia, de las 3 comunidades. Venimos trabajando eso, recogiendo fondos para poder asistir al Congreso, venta de empanadas, venta de bonos, mejor dicho, las obras de la iglesia se financian de esa manera. A punta de empanadas la mayoría. Así es, pero con la ayuda de Dios estaremos allí 6 personas en el Congreso. Teníamos pendientes los teléfonos de contacto para que la gente que nos está escuchando los pueda ubicar a ustedes más fácilmente. Bueno, tenemos el teléfono fijo de la sede en el barrio Galán, 734-0195, o los teléfonos móviles de Julián, 311-305-0948, o mi número celular, 311-790-7997. Repitámoslos por favor, y la página web también. Bueno, la página web www.viapacis.info, teléfono fijo 734-0195 y móviles 311-790-7997 o 311-305-0948. Pero le cuento que es tan facilito llegar a la sede principal, no es sino bajar por la vía nueva que se hizo con la construcción del Unicentro. Cuando uno sale de los parqueaderos del Unicentro, usted baja esa pendiente que hay allí y allí encuentra de una el letrero Asociación Vía Pacis en toda una esquina en el barrio Galán saliendo del Unicentro. Y como dijo Viviana, en Calarcá estamos en la parroquia Divino Niño. Allí nos pueden encontrar,
o en la Tebaida en el Colegio Santa Teresita. Estamos allí los días miércoles a las 7 de la noche. Pero también tenemos un programa radial todos los jueves a las 9:30 de la mañana por la emisora local de la Tebaida, Eden Estéreo 91.3. Vía Pachis también tiene ese espacio de formación y de oración. Entonces es evangelizar a través de todos los medios. Aprovechar los medios de comunicación. Se llama el programa La Vía de la Paz. Quisiéramos también aprovechar la oportunidad para contarles que, como fruto de la experiencia espiritual, hemos querido comprometernos socialmente con una comunidad muy necesitada de Calarcá, el barrio Llanitos, un barrio que se construyó después del terremoto, y allí hay gente bellísima, maravillosa, pero una cantidad de niños con muchas dificultades. Allí hace presencia la comunidad religiosa de las Hermanas de la Anunciación. Ellas están allí desde hace 14 años. Y nosotros venimos apadrinando allí más o menos a 100 niños que reciben el almuercito, reciben el desayuno y también reciben formación familiar. Quienes quieran apoyar este proyecto, estas hermanitas, estos niños allí de este sector, pues qué bueno que también a través de Vía Pachis puedan acercarse y hacer una obra social por estas personas más necesitadas de ese sector. Agradecemos mucho la presencia de Viviana Herrera y Julián Ramírez, quienes son los responsables del movimiento Vía Pachis, por haber sacado de su tiempo para acompañarnos aquí en nuestro programa La Familia Todo un Cuento. No olviden, queridos oyentes, que nos pueden llamar a los teléfonos 735-5501 y 735-5536, escribirnos a nuestro correo lafamiliatodouncuento@hotmail.com o también seguirnos por nuestro perfil y nuestra página en Facebook La Familia Todo un Cuento. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a la parte final de nuestro programa. Está usted escuchando La Voz de la Esperanza.fm. Esta es La Voz de la Esperanza.fm. La voz de la esperanza, la voz de la amistad, la voz que ha nacido para la humanidad. La voz de la esperanza, la voz de la amistad, la voz que ha nacido para la humanidad. Cuando la llama de la vida se apaga, solamente el tiempo nos puede ayudar y lo único que podemos hacer es sentir. Cuando eso pase estaremos tan cerca que no necesitará vernos ni oírnos para sentirnos. Jardines de Armenia, servicios funerales, salas de velación, crematorios, parque cementerio. Jardines de Armenia, sentirá nuestra presencia. Si te daña, hazte ver. Porque não somos iguais. São nas nossas diferenças que o Deus amor se faz. Não importa o momento, em qualquer situação. Bueno, amigos oyentes, aquí estamos nuevamente después de estos mensajes de interés. Ahora está con nosotros el padre César Martínez y el señor Tiago Silva. Ellos son las personas encargadas del Centro de Rehabilitación Facenda. Un gusto, muy buenos días. Buenos días. Queremos pedirles a ustedes, empecemos primero pues con el padre César, que compartan con nosotros cómo es esto del programa del acompañamiento que ustedes hacen para la superación de las adicciones. Sí, es un aporte muy interesante a una problemática que hoy notamos que tiene como una gran necesidad de respuesta, ¿no? Es un gran aporte a la esperanza ante situaciones muy difíciles de determinado tipo de adicciones, y nosotros en este momento somos parte de un movimiento que se llama Familia
de la esperanza, donde justamente procuramos en un mundo que muchas veces descree, piensa que ya no se puede, decir se puede caminar, se puede salir. Otra pregunta, me gustaría que Tiago nos acompañara con esta respuesta. ¿Cómo es el proceso que ustedes hacen de la terapia? Que tenemos entendido que no es como las terapias tradicionales que se hacen, sino que son basados en una espiritualidad, que es justamente el tema que estamos tocando en nuestro programa, basados en la palabra de Dios, que se convierte en un elemento clave para la superación de este flagelo de las adicciones. Sim, justamente devido a essa fragilidade humana que muitas vezes põe suas condições tudo em coisas que não ajudam espiritualmente. E eu, por ter passado por esse mesmo processo, entendi que um ponto fundamental é justamente a espiritualidade, que nós outros reforçamos todos os dias, que não é uma terapia assim muito rara, pero muito sencilla, mas que tem um grande valor, que é justamente de rezar todos os dias junto, o rosário, de ser uma meditação do evangelho do dia. Então isso que nós oferecemos como motivação. E depois tem também todos os dias para viver. Então uma grande coisa que muitas vezes nós outros nos olvidamos, que a palavra de Deus não é somente escutar, mas também pôr em prática. Então nós outros hacemos esse processo com muita radicalidade, de viver com intensidade todo dia aquilo que é a palavra de Deus. E depois também, na medida que vivemos, vamos pouco a pouco nos purificando também. Então nós outros entendemos que no processo de purificação, no processo de ajudar a construir algo novo, passa justamente por isso, a purificação interior, que somente a palavra de Deus tem como fundamento. E como disse, eu passei pela mesma situação e pouco a pouco fui experimentando essa purificação, e hoje eu já estou há 4 anos na fazenda vivendo isso, essa simplicidade do evangelho, pero com muita eficácia. Então é isso que nós oferecemos, e se vivemos com simplicidade, teremos grande resultado. E a fazenda tem hoje 100 comunidades que vivem todas da mesma forma. Não tem um grande segredo, pero lo básico, bem vivido. Podríamos también en esto lo que comenta Tiago, decir así a título de testimonio, ¿no? ¿Tiene poder realmente la palabra? ¿Tiene poder realmente el mensaje de Jesús en la vida de alguien que viene golpeado, sacudido, muchas veces de muchas experiencias de calle, de abandono? ¿Qué puede hacer la palabra, no? Bueno, creo que lo que podemos testimoniar, acreditar, es que realmente cuando hay un deseo grande de querer salir, de querer cambiar, justamente ese es el lugar para la fazenda, ¿no? Alguien que no solamente quiere de repente pasar un tiempo de abstinencia, privándose de algo que le hacía daño, sino pensar una cosa nueva, que es lo que propone Jesús con su palabra, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. Bueno, lo que podemos acreditar es que realmente el que se pone de corazón, el que se vuelca de corazón, empieza a sentir prontamente, ¿no?, una recuperación, que está un aire nuevo. Pues eso es interesante que, por ejemplo, cuando se llega y uno dice, se hace todo un mundo, pensar cómo va a ser la abstinencia, fundamentalmente no es que uno simplemente se priva de algo, sino que empieza a recibir algo que tiene su fuerza, que tiene su poder, que tiene su vida, ¿no? Y bueno, empieza a vivir una vida nueva. La fuerza del Espíritu Santo. Ciertamente. Padre, metodológicamente, ¿cómo trabajan la espiritualidad? O sea, Tiago hace un momento decía que oración diaria, el rosario, pero ¿lo tienen establecido bajo un horario o es voluntario o cómo funciona? Nosotros, lógicamente, este es un procedimiento terapéutico serio. Tenemos 100 facendas en el mundo, 40 por abrirse, Dios mediante, prontamente. ¿Y cuál es un poco el fundamento terapéutico? Son 3 instancias. Una instancia es la de la espiritualidad, otra instancia la del trabajo y otra instancia de la convivencia. Estas 3 instancias, estos 3 pilares, estas 3 patas, columnas que sostienen la recuperación, están fuertemente imbuidas de espiritualidad. O sea que podríamos decir que la espiritualidad le da sentido y fuerza a la convivencia. La espiritualidad sostiene también el hecho del trabajo, el trabajo como dignificador, el trabajo como aquello que
que me hace levantar la cabeza, que me hace sentir que me gano el pan de cada día. Todo eso viene desde la fuerza inspiradora de la espiritualidad. Comenzamos el día y terminamos el día con momentos fuertes de espiritualidad. Y durante el día, los momentos de encuentro para las comidas están marcados por recordar la palabra para vivir. Podríamos decir así, arrancamos el día con una palabra de vida, ¿no? Haciendo una lección divina juvenil, ¿no? Viendo cómo se puede llegar a vivir esa palabra que es consigna para ese día. Esa palabra se recuerda durante el día. Y después terminamos el día, en nuestro caso, teniendo la posibilidad de, si está el sacerdote en la facenda, de tener la Eucaristía. Rosario a la mañana y Eucaristía a la tarde. No es que tengamos, respecto de los momentos espirituales, un hostigamiento. No, creemos que naturalmente comenzamos con la bendición de Dios y terminamos con la bendición de Dios, ¿no? Dentro de los candidatos a ir a la facenda, no todas las personas que vienen con la misma apertura hacia lo espiritual, sino que van haciendo un camino. Incluso dentro de las facendas hay personas que se confiesan no creyentes o creyentes de otras profesiones religiosas. Esto es interesante porque a veces puede ser que una familia diga, bueno, nosotros tenemos un muchacho que está necesitando, pero de espiritualidad nada. Tranquilo, paso a paso va sintiendo que realmente necesita de un aliciente espiritual, ¿no? Pero ese aliciente espiritual es fundamentalmente humanista, ¿no? Y la clave, en esto Tiago podría dar un testimonio mucho más claro, en qué consiste todo esto del amor de cada día. Sim, justamente a grande motivação é a palavra. Todas as coisas que nós vamos fazer tem que ter esse segmento, a palavra. Se nós levantamos tão temprano, porque levantamos generalmente às 6 da manhã, né? E às 6:30 começamos o rosário, então tem que ter uma motivação, senão imagina ter que sairmos da casa sem entender nenhum segmento, fazendo todas as coisas como queira. E agora temos que ter um segmento e com a palavra. Então não é um processo muito fácil, pero a partir do momento que vai começando a ser, pouco a pouco vai descobrindo realmente é o amor. E depois todas as coisas que nós vamos fazer, sempre mira o que eu tenho que fazer por amor a mim próximo. Então empieza esse cambio e as pessoas começam a sentir gosto novo pela vida. E depois assim, a fazenda tem processo de 1 ano. E durante esse ano tem 3 etapas. E justamente a primeira etapa, quando o muchacho chega, que é acolhido por nós outros, que experimenta também pouco desse amor, que é amor gratuito, amor de Deus, ele experimenta o amor de Deus. Porque começa todos os questionamentos. Mas por que essas pessoas derram todo e estão aqui por mim? Estão fazendo isso por mim? Tem que ter alguma coisa a mais, não somente uma bondade humana, tem que ter uma coisa maior. E começa a se questionar e começa a buscar também. Então, esses 3 primeiros meses são um período onde a pessoa se sente mais amada por nós outros e experimenta o amor de Deus. Depois dos 3 meses, começa um novo processo, que é justamente esse donar o amor. Então é todo um processo muito bonito e muito sensível, mas muito eficaz. Então é assim que nós vivemos, cada dia tentando amar o próximo, que é Jesus. Exactamente eso le iba a comentar, o sea, es poner en práctica el mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Todo lo que has hecho por uno de estos, lo has hecho por mí. Sí. Dejarlo todo lo que tú has dicho por el amor ágape que Dios nos manda. Otra inquietud que tenemos, aparte de lo espiritual, aparte del amor, aparte de la oración, ¿ustedes manejan también medicamentos para desintoxicar o es solamente con la espiritualidad a base de la palabra de Dios? Nosotros creemos que la espiritualidade é o grande remédio para a alma, né? Porque la gran medicina. A grande medicina. Porque muitas vezes as nossas enfermidades não é uma enfermidade que necessita de uma pasta, de uma medicina assim, pero é muito das inquietudes espirituais, justamente. Então, nós temos o seguinte processo: se a pessoa chega com suas medicinas, nós vamos quitando pouco a pouco, não sacamos todos de uma, porque também entendemos que é necessário. A pessoa muitas vezes já está dependente dessa medicina. Então, pouco a pouco, vamos sacando e ponendo outras coisas para compensar, né? Una de las
claves en esto, me parece que nos dice Tiago, es el hecho de que reconocemos que hay necesidad de un proceso de desintoxicación y de un proceso de liberación también de lo que han sido esas dependencias, porque uno ha sido dependiente químico. Entonces, de repente, el tema no es cambiar de dependencia. Nosotros respetamos muchísimo las otras alternativas que puede haber como sistema terapéutico, ¿no es cierto? Que tienen otro tipo de fundamentos y que utilizan otro tipo de recursos. Pero apostamos a una cosa nueva. Apostamos justamente a que la persona pueda liberarse y no caer en otra esclavitud de psicofármacos, ¿no? Que lo van a mantener dependiente o esclavo o lo van a mantener como semidormido. La persona la soñamos con plena sobriedad. Y todo con el poder de la palabra y del Espíritu Santo que les colabora allí. Otra inquietud que tengo, Tiago o padre, ¿este proceso, esta terapia, es solamente para fármacos o también para alcohólicos o para algún otro tipo de adicciones? Nosotros acolhemos a todos que têm inquietudes, todos que têm dúvidas muitas vezes, recebemos. Grande exemplo é que nos países europeus, a maioria que busca a fazenda não são pessoas com problema de adições, e sim pessoas com muitas vezes com problema de bulimia, anorexia. Pero a grande procura, a grande busca é justamente com problema de adicções. Mas nós outros acorremos a todos. Inclusive, tem muitas pessoas que não têm problema com drogadição, não têm esses problemas, pero faz parte de nossa família, como voluntário. Pessoas que compreenderam que a fazenda não é somente uma instituição para ajudar dependentes químicos, pero uma instituição que pode oferecer coisas maiores espiritualmente. Então, por isso que muitas pessoas estão chegando para ser parte também. En este momento, la mayor parte de la población que está en nuestros centros, principalmente está por dependencia de adicción a las drogas, por dependencia de adicción alcohólica, que cada vez es más grande la dependencia a más temprana edad, ¿no? O sea, en la primera adolescencia, en la segunda adolescencia ya comienza, entonces desde muy joven. Y también adicción al juego. Justamente en estos días una de las personas que nos consultaba era por esta problemática, ¿no? Que a veces queda más disimulada porque puede ser socialmente menos irritable, pero no deja de ser una dependencia y buscan de repente cambiar de vida, ¿no? Lo clave en esto es sentir que uno está teniendo determinada dependencia y quiere cambiar de vida. Y lo que planteaba Tiago es muy interesante porque puede ser que haya personas que estén como aburridas de la vida, que estén como en una actitud de pesimismo, de baja autoestima, depresión, de falta de sentido de la vida, ¿no? Y de repente llegan a la Facenda con el deseo de decir, bueno, yo quiero cambiar de vida, quiero cambiar mi óptica, y lo voy a hacer colaborando con otros. Entonces, el servicio de voluntariado, que si bien es un gran servicio para los demás, también es un servicio para sí mismo, ¿no? Entonces, hay personas que han hecho un camino muy hermoso dentro de la Facenda, pasando un tiempo, no necesariamente un año, pero pasando un tiempo de donación, donde han ido a reforzar su sentido de la vida. Qué bueno. Y una última inquietud que tengo, padre. ¿Tienen algún tiempo establecido para este tratamiento o es dependiendo del grado de adicción que tenga la persona? Bien, la propuesta que hace la Facenda es de un proceso de recuperación de 1 año. La Facenda tiene 30 años de experiencia atendiendo adicciones. Después de ir recorriendo los primeros tiempos, se fue viendo que la necesidad de un tiempo determinado. Hay que contar que la mayoría de las personas que se acercan a la Facenda con deseo de cambiar de vida vienen con un tiempo a veces prolongado de adicción. Entonces, si bien uno dice, bueno, 1 año suena como muy largo, realmente se hace un tiempo necesario si uno quiere realmente hacer un cambio que sea sustancial, ¿no? Un cambio que sea definitivo, que sea radical. Necesito cambiar de vida y necesito cambiar de hábitos, de costumbre. Necesito cambiar el corazón, la mentalidad, las opciones. Entonces, lo más sencillo parece ser en la Facenda el tema de mantener la abstinencia, porque quitándonos de las tentaciones, de los ambientes, de los círculos, bueno, se consigue. Y entonces enseguida nos empezamos a ver mejor, nos empezamos a ver físicamente mejor, más recuperados, más lindo, la familia lo ve así. Pero hay otras cosas que ir consolidando para que después la recuperación sea buena, sea definitiva, ¿no? Hay una estadística
que viene desde el centro, desde nuestra casa fundacional, que dice que los jóvenes que completan el año hay un porcentaje muy alto de no reincidencia. La estadística está diciendo, en un estudio que se hizo con motivo de los festejos de los 30 años del año pasado, que el 80% de los que completa su año no recae. Es un porcentaje bastante alto. Y después de que terminan el proceso, después de que completan el año, ¿hay algún seguimiento? Entendendo que, como o padre falou, que tem pessoas que passam muito tempo na drogadição, então nós outros também oferecemos nossa casa e invitamos muitas vezes a continuar um tempo maior, depende muito da pessoa, também da caminhada que há, e depois também apoiamos fora. Tem o grupo Esperança Viva, que é um grupo de apoio justamente aos jovens que saíram da fazenda e querem viver na sociedade, para também ajudar a seguir adelante, também dar um apoio maior à família. Então nós outros acompanhamos assim, aqueles que querem continua com nós outros, vamos acompanhando mais cerca. Aqueles que decidem sair, acompanhamos de fora, justamente com esse grupo Esperança Viva. Então tem as duas possibilidades. Lástima que se nos acaba el tiempo en nuestro programa. Quisiéramos tenerlos más tiempo aquí para compartir con ustedes porque es un tema bastante apasionante y veo que nos quedan muchas cosas todavía por preguntar. Quisiera invitarlos para una próxima oportunidad que nos acompañen también en nuestro programa. Pero finalmente, para todas las personas que nos escuchan a través de www.lavozdelasperanza.fm, a través de la internet de nuestro programa La Familia Todo un Cuento en todo el mundo, ¿dónde pueden contactar a Facenda? Al menos aquí las personas que están por aquí cerca del Quindío, un teléfono, una dirección. Nosotros estamos radicados aquí muy cerca de Armenia, antes de llegar a Quimbaya, vereda Mamá Lulú. Al fondo de ese camino justamente uno llega a la Facenda. Y quisiera agradecer la oportunidad hermosa que tenemos porque es tan importante decir esta palabra de parte nuestra. Nosotros decimos se puede. Si uno de repente en su casa tiene algún familiar, tiene algún amigo, tiene algún conocido que de repente tiene ganas de dejar la vida de su adicción, la vida de su postración, a veces hasta después de haber pasado por distintos tratamientos pareciera que ya no hay alternativa, nosotros decimos que se puede, acreditamos que se puede y decimos una palabra de esperanza, animarse a mirar con misericordia, con comprensión, con paciencia a nuestro hermano que está necesitado y acercarle la posibilidad de la Facenda. Nosotros recomendamos, dado que estamos cerca, que sería muy bueno que si una persona estamos pensando en su internación, primera condición es que quiera. Si la persona no quiere, no se puede. Entonces, primero, que la persona desee y acercarse hacia la Facenda para recibir allí cuál es nuestra reglamentación, cuáles son las condiciones, porque eso nos ayuda mucho para que después la internación sea realmente libre y vaya todo bien. Nosotros tenemos dos teléfonos. 314-841-5347. 314-841-5347 y 312-710-5210. Vamos a repetirlos nuevamente. 314-841-5347 y el teléfono 312-710-5210. Después también tiene nuestro correo electrónico que es quimbaya.m@fazenda.org.br. Muy bien, agradecemos nuevamente infinitamente a Dios por darnos esta oportunidad primero y también a nuestros invitados hoy, a Tiago y al Padre César. Y como ya estamos terminando nuestro programa, queremos pedirle al Padre César que por favor nos dé una bendición para cerrar con broche de oro este capítulo de hoy de La Familia Todo un Cuento. Con todo gusto. El Señor, el que conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas, conoce lo profundo de nuestro corazón, nos dé los dones que necesitamos, de naturaleza y de gracia, los dones humanos y sobrenaturales para poder vivir bien en el día de hoy. Nos asista su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amables oyentes, muchísimas gracias por estar hoy pendientes de nosotros en La Familia Todo un Cuento. Estuvimos con ustedes Elsie de Jesús Zapata, Julián Ramírez David, y los esperamos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de La Familia Todo un Cuento. Con los servicios técnicos de John Alexander Ramírez y la dirección del Padre Carlos Arturo Quintero Gómez, nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga. Bendecido
mía también. La familia es el centro de la sociedad y el mayor tesoro de la humanidad. Ella congrega a padres, hijos y hermanos en el compartir y realizar. En ella se sueña, se sufre, se ríe y se llora. Por eso la familia es nuestra invitada principal a La Familia Todo un Cuento. Programa institucional realizado y presentado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia. Aquí en www.lavozdelaesperanza.fm, desde Armenia, Quindío, Colombia, para todo el mundo. El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm.